conexión de aire que quizás no es la mejor. Y ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí la estamos viendo. ¿Está bien? ¿Me escuchan bien? Ya, bien. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que yo no soy experto en participación ciudadana. La verdad que es un bonito desafío para poder analizar y poder compartir algunas experiencias que han sido interesantes en el marco del desarrollo de iniciativas de planificación y proyectos de infraestructura verde urbana en distintos niveles, como los vamos a ver luego hacia el final en materia de este relato de la experiencia. Por lo tanto, la expectativa, ¿cierto? El propósito de esta presentación es poder compartir con ustedes algunos conceptos claves, algunas herramientas y experiencias en planes y proyectos de infraestructura verde urbana, tal como se señala acá. Para eso, yo quería plantearles en principio estas 4 preguntas que aparecen aquí, que son preguntas en realidad que siempre nos hacemos cuando enfrentamos un proceso de proyecto o de iniciativa vinculada a un territorio, ya sea en el fondo en el marco de iniciativas de drenaje urbano sostenible o de otro tipo de proyectos que involucre efectivamente a distintos actores, distintos ámbitos de involucramiento, y por lo tanto es muy definitiva plantear, ¿no? Entonces yo voy a intentar responder estas preguntas con algunas de las herramientas conceptuales, por supuesto, y la experiencia que les estoy relatando, pero también me interesa que estas preguntas las vayamos de alguna forma notando, ¿no? Para poder quizás conversarlas en algún momento hacia el final. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta y que está relacionada con entender en definitiva qué es la participación ciudadana, ¿cierto? Este concepto que lo utilizamos de manera bastante habitual, de manera automática en el marco de los territorios. La ciudadana la podemos definir como procesos que están asociados a un concepto que es bien interesante, ¿no? Que es el concepto del involucramiento, que refiere no solo a la entonces de los procesos, sino que también refiere más bien a ser capaces de generar una relación importante, ¿sí? Que quizás pudieras apagar tu cámara porque se corta un poquitito. ¿Sí? ¿Catarina? Ya, a ver, voy a probar con la cámara apagada. A ver, ¿me escuchan mejor? Si te escuchamos, creo que medio desfasado, pero te escuchamos. ¿Se me escucha? A ver, dame un momento. Sí, eso les iba a proponer, a ver si quizás todos mejor apagábamos la cámara y así ayudamos a que el internet todo fuera un A poco ver mejor. si me escuchan ahí mejor. Sí, te escuchamos mejor. ¿Sí? Sí. Ya. Ya hice unos movimientos acá logísticos, así que espero no tener mucho conflicto. Tenemos alta demanda de conectividad a esta hora acá en casa, así que, pero me imagino que ahora me escuchen mejor, ¿cierto? Sí, súper bien. Ya, súper. Bueno, decíamos entonces que la participación está vinculada a este involucramiento, ¿cierto? Que tiene que ver con la capacidad de relacionarnos, con un cierto nivel de confianza con las comunidades. Y eso yo diría que es un aspecto fundamental que no solamente se relaciona con esta condición informativa de lo que estamos haciendo en términos concretos y más inmediatos, como un proyecto, sino que también establece relaciones que necesariamente tienen otro rango de plazos también, ¿no? Y que muchas veces están vinculadas a contextos en donde existen problemas de base que justamente dificultan la dinámica de participación que nosotros podemos de alguna manera esperar en un determinado proyecto de iniciativa, ¿no? Y eso siempre ocurre. Quienes han trabajado en proyectos, por ejemplo, vinculados a diseño urbano, ¿cierto? Infraestructura verde o áreas verdes en general,
Generalmente en las instancias de participación nos encontramos con demandas que se arrastran por mucho tiempo en los territorios, ¿cierto? Y además con grupos que no han tenido esta práctica del encuentro asociada a determinados espacios en el fondo de los cuales se permita justamente la conversación y la discusión sobre esas expectativas de futuro. Con lo cual, dentro de las dinámicas de participación, siempre es importante encontrar justamente estos espacios para poder efectivamente generar estas instancias de involucramiento con la comunidad y que de alguna manera también detonen estos 5 ejes que estamos viendo acá, que están relacionados con la cohesión social, ¿cierto? Entender en definitiva esa forma en la cual las comunidades están de alguna forma integrándose entre sí y se conocen también entre sí. En muchos casos los ejercicios de participación justamente dan a conocer entre los miembros de la comunidad ciertos aspectos que no estaban totalmente presentes. La identidad local, ¿cierto?, es un aspecto fundamental que justamente le hace muy bien a las iniciativas de formulación y desarrollo de proyectos porque nutren justamente a estas iniciativas de esa perspectiva justamente local. La eficacia tiene que ver con la capacidad también de poder involucrar en estas instancias de participación un aspecto que está relacionado al impacto que los proyectos efectivamente tienen, ¿cierto? Al impacto positivo sobre un mayor número finalmente de población, contribuyendo con ello también a la eficiencia y por supuesto a la sostenibilidad de la iniciativa, que es uno de los aspectos que también comentaba recién Camila. Dentro de los marcos que actualmente en Chile promueven, ¿cierto?, y regulan el ámbito de la participación, está en primer lugar la Ley 20.500, que es la que establece el derecho de las personas a participar en políticas, planes, programas y acciones efectuados por los distintos órganos del Estado que tienen incumbencia pública especialmente, ¿cierto? Y que de alguna manera podríamos entender también que es una instancia normativa que ha ido evolucionando en el tiempo y que también se ha nutrido de las propias experiencias de participación en años recientes. Tenemos el convenio 169 de la OIT, que es particularmente sensible en aquellos territorios donde hay presencia de pueblos originarios, ¿cierto?, pueblos indígenas, que justamente establecen con las iniciativas, especialmente públicas, una relación muchas veces tensa, porque existen justamente algunos aspectos que constituyen problemas de base y que de alguna forma los proyectos tienen que también incorporar en materia de esa pertinencia con los entornos de vida, especialmente, ¿cierto?, su cosmovisión, sus tradiciones y ritos. Entonces, justamente este convenio y el decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social intenta viabilizar justamente estos espacios y que en el fondo también son instancias en las cuales hoy día podemos ver un desarrollo evolutivo y un aprendizaje que se va generando a partir de las propias prácticas. Asimismo, también tenemos distintos instrumentos, guías particularmente, ¿cierto?, y bibliografía referencial que ha ayudado en estos últimos años a ir de alguna manera estableciendo mejores prácticas en materia de participación. Aquí yo les menciono algunas de ellas, ¿cierto? Y en particular la que a nosotros nos compete, especialmente en materia de proyectos de drenaje urbano sostenible, están relacionados a los ámbitos del MOP, ¿cierto?, con la guía para la gestión de participación ciudadana. Yo les recomiendo revisar este documento que estamos viendo acá, y también las buenas prácticas de participación ciudadana del MIMBU, dentro de las cuales está uno de los proyectos en los cuales pudimos trabajar, ¿cierto?, en el caso de la región de la Araucanía, y que lo vamos a revisar a continuación. Dentro de los ámbitos que es importante contemplar están estos principios rectores, ¿cierto?, que están relacionados con ciertos valores personales e institucionales que son importantes de concebir en el marco de toda iniciativa de participación ciudadana, ciertas habilidades que también son relevantes y que de alguna manera también se van cultivando con el tiempo, ¿no? Dentro de estas habilidades es fundamental esa capacidad de generar empatía, por ejemplo, y de tener la cercanía con los liderazgos territoriales, ¿no?, que son fundamentales para que efectivamente estas instancias de participación tengan eco también en los actores y sean efectivamente ámbitos que reporten una participación amplia. Eso es un aspecto fundamental que también lo vamos a revisar luego en algunos de los casos que vamos a relatar.
Y acá hay un aspecto fundamental que aparece transversal a todos estos ámbitos de principios, que es la visión de territorio, ¿cierto? Este requerimiento básico para el éxito de la participación ciudadana y que está vinculado justamente con la capacidad de poder comprender el territorio como aquella plataforma dentro de la cual se desenvuelven los actores que vamos, en definitiva, a incorporar en nuestro ámbito de participación. Entonces, cuando hablamos de esta segunda pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los convocados a participar? Probablemente la primera respuesta tenga que ver con un amplio espectro, ¿no? Un espectro en donde queremos involucrar a todos y todos. Y eso es correcto, sin embargo, es importante también identificar las esferas de acción, ¿no? Lo que se denomina comúnmente los distintos ámbitos de influencia. No solamente en términos de la cercanía o lejanía que tengan con las materias que se someten a participación, por ejemplo, en este caso, los proyectos vinculados a infraestructura verde y drenaje urbano sostenible, sino que también aquellos que están relacionados territorialmente, en el fondo, con áreas más directas, más directamente involucradas con la iniciativa, y también otras áreas que potencialmente pueden verse afectadas o beneficiadas. En ese sentido, hay una importancia fundamental de la visión y comprensión del territorio, nuevamente, ¿cierto?, para la determinación de esta área de influencia del proyecto, que si bien puede establecerse, ¿cierto?, de manera muy precisa, por ejemplo, como el ejercicio que tenemos acá en la derecha, relacionada con el ámbito de una subcuenca, en torno a la cual, en el fondo, interactúan ciertas variables vinculadas al ciclo del agua y a los distintos actores que participan de ese territorio, es también importante concebir esa área directa como parte también de un territorio mayor. Entonces, estas esferas de influencia son interesantes porque nos permiten también entender que la participación va a ir requiriendo estas lecturas más profundas del territorio y justamente son las que nos reportan finalmente esa capacidad de generar de manera más efectiva el ejercicio. En materia de actores, podemos reconocer e identificar en el fondo ciertas categorías, como aparecen acá, ¿cierto?, que están vinculadas a actores institucionales, dentro de los cuales se encuentran, por supuesto, los ámbitos gubernamentales en sus distintas esferas y escalas, ¿cierto?, actores técnicos, actores privados también que son relevantes, ya la guía lo anticipa, ¿cierto? Esta guía no solamente está vinculada a proyectos públicos, sino que también a un importante rol que tienen los privados en el ámbito del drenaje urbano sostenible, especialmente en nuestros modelos de desarrollo urbano. La sociedad civil sin duda es importante y es importante en ese sentido reconocer a las distintas organizaciones funcionales y territoriales que el territorio, que el contexto de intervención en el fondo nos ofrece, ya sea que estén reconocidas formalmente o que estén, podríamos decir, más ocultas, ¿no? En ese sentido sirve mucho, como vamos a ver en alguna de las iniciativas, las relaciones a largo plazo, podríamos decir, con los territorios, ¿no? Y en ese sentido, cuando estamos hablando de proyectos de innovación, como son los referidos al drenaje urbano sostenible y a este enfoque de ciudades sensibles al agua, es fundamental apostar por relaciones de largo plazo y para lo cual entonces es importante también que el proyecto sea fruto, ¿cierto?, de determinadas asociaciones también público-privadas, por ejemplo, y ojalá involucrando ámbitos también académicos, como es uno de los casos que vamos a revisar. Y están, por supuesto, finalmente los beneficiarios directos, la población de a pie, ¿cierto?, las vecinas y los vecinos, que muchas veces no participan de determinadas organizaciones formales, pero que son también convocados a esta instancia y muchas veces son la gran mayoría de quienes se van a ver beneficiados directamente con los proyectos, con lo cual también llegar a ellas y ellos es fundamental y para eso también se despliegan distintas herramientas, sobre todo vinculadas hoy día a una mayor amplitud, podríamos decir, de espacios de convocatoria, ¿no? Especialmente, por ejemplo, las redes sociales son un aliado interesante para llegar justamente a esas vecinas y vecinos que muchas veces no participan de organizaciones formales. Acá estamos viendo un ejemplo que lo compartía hace algunas semanas atrás Tomás Gárate, ¿cierto?, cuando exponía en definitiva la importancia de la lectura de los actores del territorio, ¿cierto? Acá estamos viendo un mapa de actores vinculados justamente a los proyectos de planificación y diseño en torno a los humedales urbanos de Yanquihue, y vemos una amplia diversidad de esferas que se van organizando también, podríamos decir, en categorías distintas, y que en definitiva también requieren
cierta aproximación al proyecto y van también estableciendo sus demandas y sus necesidades, que a veces son compatibles y coherentes con el resto de los grupos y otras veces efectivamente se generan controversias, podríamos decir, y por lo tanto la participación ciudadana en ese sentido no es solamente algo, podríamos decir, neutro, ¿no? Sino que en el fondo se establece también como un espacio de discusión y de debate. Eso es algo que comúnmente a la institucionalidad más formal, ¿cierto? Especialmente a nuestros ministerios y a los representantes que están en el fondo a cargo de estos procesos, no siempre se les hace fácil, ¿no? El hecho de trabajar con ámbitos de discusión y debate es fundamental de asumirlo como parte de los ejercicios participativos. Y en ese sentido es importante también tener los espacios y los tiempos para que esos debates y esas discusiones, que tienen que ver justamente muchas veces con la ausencia de espacios previos donde se encuentran estos actores, es fundamental también considerarlo en el diseño de las metodologías de participación. La siguiente pregunta es importante también, ¿no? ¿Cuáles son las materias que vamos a someter a participación? En ese sentido, era interesante la introducción que nos hacía Camila, ¿cierto?, sobre el ámbito de la formulación y la preparación de los proyectos, porque en realidad uno podría asumir que cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto puede estar sometida a ejercicios de participación y es necesario e importante que así sea. Porque, insistimos, la participación no solamente la revisamos hoy día desde la perspectiva informativa de los proyectos, sino que también está llamada a generar justamente las instancias de involucramiento, que son muy útiles en el principio de los proyectos, en el ámbito de su preparación y formulación, ¿cierto?, para poder contemplar la complejidad de las variables que hay que abordar, pero también, por ejemplo, es súper importante en los ámbitos de la implementación, del monitoreo y del seguimiento, porque nos permite también entender que los proyectos están siendo apropiados, ¿no?, por las comunidades en el fondo que son las receptoras. Entonces, en ese sentido, es fundamental comprender que la participación efectivamente, como nos mostraba Camila en uno de sus diagramas, ¿cierto?, es transversal a las distintas fases y va adquiriendo también, como yo les señalaba antes, distintos niveles de participación. Niveles, podríamos decir, más superficiales, que son los que tradicionalmente hemos estado acostumbrados a identificar, ¿cierto?, que tienen que ver con este nivel informativo, donde la población que participa de la participación recibe justamente los antecedentes y se establece, podríamos decir, una transparencia de lo que es finalmente el proyecto. Y luego vienen estos otros dos niveles que son progresivamente más profundos. Por una parte, el consultivo, en donde efectivamente la comunidad tiene la capacidad de opinar al menos sobre las iniciativas que se están presentando. Y el último, que podríamos decir está relacionado con la condición deliberativa, ¿no?, la capacidad en el fondo de tomar decisiones y de alguna forma incidir de manera más profunda en el rumbo que puede llegar a tener un proyecto, ¿no? Aquí también identificamos ciertas decisiones de forma vinculante, en las cuales, en definitiva, la comunidad es también capaz de establecer esos puntos y participar de manera más cercana en los procesos de formulación e incluso de diseño de la iniciativa. En la guía, justamente en el apartado de participación, aparece un aspecto súper importante que está reflejándose en esta tabla que estamos viendo acá, en donde aparecen para cada una de las etapas del proyecto, ¿cierto?, los propósitos que pueden involucrar la participación ciudadana, asociada tanto en el ámbito de la preparación, por ejemplo, a la identificación de aquellos factores y aspectos clave, luego en el estudio de antecedentes, la comprensión del territorio y las variables complejas, ¿cierto?, vinculadas a lo social y ambiental, en la modelación de la situación base, esa capacidad también de aportar con datos que muchas veces en los análisis de expertos van quedando también muchas veces relegados, ¿no? Y luego en el diseño y la implementación de las alternativas y también, como decíamos, en la sostenibilidad vinculado fundamentalmente a poder contribuir e interactuar con el ciclo de vida de las obras y del monitoreo y seguimiento de este tipo de iniciativas. Algo que es muy propio de los proyectos de drenaje urbano sostenible mediante infraestructura verde, tiene que ver también con la condición evolutiva de sus componentes y procesos, porque efectivamente son sistemas vivos, ¿no? A diferencia de lo que puede ser una obra o una infraestructura construida,
la infraestructura verde efectivamente tiene temporalidades y procesos evolutivos que son sumamente relevantes para poder, en definitiva, lograr de ella los propósitos que buscamos, y por lo tanto también interactuar en las distintas fases de ese ciclo de vida, cuando ya está implementada, es también relevante. Eso me parece que también lo podemos ver en el ámbito de la próxima sesión que tengamos con algunos ejemplos más específicos. Bueno, ¿cómo implementamos las actividades de participación? En realidad acá es donde justamente operan estas experiencias que a mí me interesa compartir con ustedes para ya ir terminando mi intervención. Y creo que es importante en ese sentido también reconocer los modos de inclusión que están vinculados justamente a las capacidades de, por una parte, implementar las convocatorias, ¿cierto? Y también establecer determinadas estrategias que son relevantes para efectivamente construir esas confianzas, ¿no? Tal como nos ocurre a nosotros mismos en cualquier reunión social, muchas veces las confianzas no se establecen en grandes asambleas o grupos, ¿no? Cuando asistimos a una fiesta en la cual no conocemos a nadie, conocemos a pocas personas, no podemos esperar que efectivamente tengamos un rol social relevante, sino que más bien eso se puede ir preparando de manera previa. Por lo tanto, existen estos, podríamos decir, 3 niveles que obviamente también aplican de manera complementaria entre sí muchas veces, ya vamos a ver un ejemplo de ello, y que nos plantean en definitiva estas distintas alternativas para poder generar efectivamente una convocatoria y una participación efectiva, ¿no? La participación no se da simplemente con las listas de asistencias a las asambleas o a las reuniones de participación, sino que se da efectivamente con este concepto que venimos tratando de instalar, que es el involucramiento, ¿bien? Entonces, estas estrategias justamente aluden a esa capacidad de detonar ese involucramiento. Como decíamos, ese involucramiento muchas veces no se genera en las grandes asambleas como las que estamos viendo acá. En este caso estamos viendo algunas imágenes de la primera participación ciudadana en el proyecto del Parque Urbano Isla Cautina en Temuco el año 2015, y que justamente exhiben distintos momentos a lo largo de alrededor de 2 horas de reunión, ¿no? En principio, la asamblea, ¿cierto?, en la cual en el fondo se genera la explicación de por qué estamos acá, y se transfieren, ¿cierto?, determinadas información base para poder, en definitiva, interactuar. Pero vemos que la asamblea es muy diversa de personas. Yo siempre relato la gran diversidad de actores que teníamos acá, desde los representantes, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, hasta los familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos que habían sido víctimas de esas mismas Fuerzas Armadas décadas atrás, ¿no? O el ámbito de los grupos de interés asociados, por ejemplo, al desarrollo inmobiliario y las comunidades mapuche urbanas que compartían en ese sentido el salón que estamos viendo. Y en ese sentido hay un trabajo que se hace acá, si estamos viendo, de también trabajar con la misma corporalidad y con el espacio. Es importante el espacio en el cual nos reunimos, y es importante también las instancias de corporalidad. Acá vemos cómo todos están mirando para adelante, sin mirar mucho hacia el lado, sin mirarse unos a otros, y justamente esa misma asamblea, cuando se comienza a mirar, ¿cierto?, de frente, y comienza a entender en el fondo que estamos en una reunión para compartir, para debatir y para, en definitiva, llegar a ciertos acuerdos de consenso, es cuando justamente se comienzan a generar esos cruces, ¿no?, y esas conversaciones. Esas conversaciones también se pueden dar en entornos más íntimos, ¿no? Y están esta lógica de los grupos, que muchas veces utilizamos incluso en el ámbito académico, y es desde donde justamente surgen o emergen conversaciones más sensibles, ¿no?, más íntimas, podríamos decir, y que posteriormente se pueden llegar a comunicar nuevamente en ese plenario mayor. Es muy importante también pensar en los recursos que vamos a utilizar para detonar esas conversaciones. Yo siempre trato, en los ejercicios de participación en los cuales me ha tocado trabajar, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito también académico, el estimular la conversación en torno al dibujo, ¿no? El dibujo como un elemento, clave, que permite justamente estimular una cierta transversalidad, independientemente que dibujemos bien o mal.
el hecho de sentarnos en torno a un papel, ¿cierto? Y comenzar a expresar nuestras ideas a partir del dibujo, especialmente en proyectos territoriales, es una herramienta que sin duda ha sido importante de, de, de poder en el fondo poner en práctica. Por supuesto, como toda reunión, ¿cierto?, a la cual queremos que nuestros invitados se sientan bien, el hecho de atenderlos bien es importante, entonces aparece también esta dimensión asociada a, a, a esta comida, ¿no?, a la posibilidad de sentirnos cómodos, y acá ponía como ejemplo esto, que es un pequeño detalle, pero a veces también hace diferencias interesantes. Y también los distintos formatos que pueden asumir estas reuniones, que no necesariamente tienen que ser en un salón, eh, eh, interior, digamos, súper institucionalizado, sino que en realidad también pueden asumir otras alternativas que vamos a continuar viendo luego. Acá tenemos a nuestra expositora que nos acaba de presentar, a Camila, dibujando justamente en torno a un mapa, ¿cierto? Al plano que ella misma mostraba recién de Yanquihue, junto con otros actores que se sientan a dibujar, ¿cierto? Un ejercicio que podríamos decir tiene en cierta medida cierta condición lúdica, ¿no? Nos sentimos un poco más relajados cuando dibujamos. Probablemente algunos de ustedes, mientras me escuchen, están rayando algún mono en sus libretas, y es que en realidad el dibujo es una herramienta comunicativa fundamental. A nosotros los arquitectos se nos enseña eso y lo tendemos a profesionalizar, pero el dibujo es algo mucho más expandido en las distintas etapas de nuestra vida y con distintos perfiles en el fondo de personas. Acá en torno a esta mesa están dibujando profesionales del ámbito privado, está dibujando el GORE, está dibujando el MIMBU, está dibujando por ahí atrás CONAF, es decir, los actores que están atrás de esos lápices también representan en definitiva instancias e intereses institucionales que van poniendo en el papel, en el dibujo, esas instancias. Y luego, obviamente, las incorporamos. Y la participación también tiene un espectro territorial, ¿no? Entonces hablamos también de que la participación en esta lógica de involucramiento tiene una perspectiva que está asociada a la apropiación social y comunitaria de aquellos espacios que pretendemos intervenir. Y eso también lo vamos a ver en algunas de estas prácticas que vamos a revisar para ir finalizando. Un aspecto interesante, por ejemplo, que surge del documento del MIMBU en torno a esta selección de buenas prácticas, ¿no?, que, dentro de las cuales nos enorgullece participar, ¿no? Fue una de las 10 prácticas que seleccionó el MIMBU para esta publicación, y es la que está asociada al Parque Urbano Isla Cautín. Y dentro del criterio aparece, por ejemplo, el ámbito de la pertinencia, ¿no? Es decir, cómo un determinado ejercicio participativo es pertinente respecto al tipo de proyecto, al tipo de público. El ámbito de la innovación, esto que hablábamos, si bien existen manuales, si bien existen prácticas de participación que a uno le cuentan, ¿cierto? Y que de alguna manera están también asociadas a ciertos cánones institucionales, la innovación es siempre bienvenida en el ámbito de la participación. Y muchas veces la innovación obedece a un cierto sentido común que tenemos quienes nos gusta reunirnos, ¿cierto?, y generar estas instancias de comunicación y de intercambio. Y eso a veces también, de alguna manera, interpela esas formas institucionales, y a veces nos cuesta dar a entender esos ámbitos de innovación. A nosotros nos costó mucho, ¿cierto?, particularmente en ese proyecto, dar a entender estas prácticas innovadoras, pero que finalmente resultaron muy bien. Y en ese sentido, todo el esfuerzo que hubo de poder convencer, por ejemplo, en ese caso, a Serbia Minbu, finalmente tuvo la recompensa al poder generar buenas instancias de participación. Sustentabilidad, asociatividad, ¿cierto?, en el ámbito de poder involucrar a distintos actores sin temor a que determinados actores se encuentren en un foro, en una mesa. Muchas veces cuando generamos instancias de participación, se nos menciona que hay algunos actores que son complicados, que es mejor citarlos solo, que no los llevemos a hacer. Y eso yo creo que es lo peor que podemos hacer, ¿no? En la medida en que esas instancias en el fondo se encuentran y se les prepara en definitiva un escenario para generar esa confrontación, es el primer paso también para resolver esas discrepancias y trabajar en esas convergencias, ¿no? El liderazgo comunitario, ¿cierto?, el fortalecimiento, la cohesión social, decíamos, es también otro aspecto importante. El primer caso que yo les quería relatar, compartir, tiene que ver
estaba acá revisando el chat, por eso de pronto me distraje. Gracias por los comentarios y ahí podemos después conversar en torno a ello. El primer caso que yo le traigo es una iniciativa muy interesante que de alguna manera en lo personal significó poder dedicarle ya, no sé si una vida, pero un largo tiempo de la vida a trabajar justamente en torno a la infraestructura verde, ¿no? Esta fue una iniciativa que le propusimos a la ciudad de Temuco, que contamos para ello con la ayuda del Instituto de Estudios del Hábitat, en ese momento dirigido por la profesora Claudia Lillo, ¿cierto? Y con la colaboración muy estrecha de Verónica Gárate, que después se transformó en un actor fundamental del equipo técnico del Parque Urbano Isla Cautín, y que estaba relacionado justamente con poder comprender este nuevo enfoque, ¿no? El enfoque de la infraestructura verde. De 2013 no se hablaba mucho de esta instancia y justamente la propusimos entonces como un ámbito en donde el reconocimiento del paisaje es entendido como un espacio colectivo de aprendizaje común y por lo tanto la participación en este caso se establece bajo ese término. Este ejercicio participativo no involucra a un espectro amplio de actores comunitarios, sino que más bien podríamos decir es una participación de tipo focal con técnicos, profesionales, y funcionarios de instituciones que tienen incumbencia en las materias de la infraestructura verde urbana, en este caso de la intercomuna Temuco y Padre Las Casas. Y significó también un punto de partida importante para comenzar a establecer confianza y conversaciones que hasta ese momento quizás en la ciudad no se tenían de manera tan importante, y por tanto también esta instancia fue instalando ciertos aspectos y enfoques que luego se trabajarían posteriormente en materia de proyectos. Algo similar nos ocurrió también en el caso de Yanquihue, y ya lo vamos a relatar justamente con un ejercicio similar. Aquí la importancia de poder comprender el espacio de diálogo en torno al dibujo, como ustedes están viendo en las imágenes, ha sido fundamental, ¿no? Fue justamente el laboratorio donde comenzamos a poner en práctica estas herramientas en el fondo participativas, y lo que establecimos acá fue un set de preguntas que tenían que ver con determinados aspectos relacionados a los valores y a las problemáticas de esto que denominamos infraestructura verde en los territorios. Entonces, el primer ejercicio tuvo que ver con una lectura y caracterización del mosaico territorial de la intercomuna Temuco-Padre Las Casas, toda una conceptualización un poco compleja, si lo queríamos plantear, pero en definitiva se fue resolviendo en la medida que cada uno de los actores encontraba en definitiva sentido también a involucrarse, en este caso en el dibujo, ¿no? Y lo interesante de sentarnos en torno a una mesa y dibujar es que en principio lo más importante es poder ser capaces de plasmar a través del dibujo ciertas opiniones. Luego podemos entender la trascendencia que pueden llegar a tener esos dibujos, por ejemplo, para la constitución de un expediente, como estamos viendo acá. Y en definitiva también son instancias que van detonando y activando ciertos aspectos de diagnóstico que luego pueden ser claves a la hora de poder presentar también la formulación de iniciativas, de planes y proyectos. Todos estos ejercicios, además de diagnóstico, que muchas veces toman varios meses en poder de alguna manera establecer ciertos principios o determinados aspectos relevantes o claves, en este caso nos tomó 2 días, ¿cierto? Y por lo tanto también en ese sentido se observa la importancia que tienen estos ejercicios participativos para los propios ámbitos públicos, ¿cierto? Municipales, en las distintas esferas, especialmente en aquella que está vinculada a la interacción de los profesionales, ¿no? Esto que hablamos siempre de la multisectorialidad se vive, se experimenta en instancias participativas como esta, y yo las recomiendo sin duda antes de iniciar cualquier iniciativa en el fondo que luego va a desarrollar ya sea un consultor externo o algún departamento o equipo en particular. Porque justamente, como estamos viendo acá, se generan esas interacciones, entonces ya no es que se tiene que reunir el MOB con el MIMBU y el GORE, sino que se junta Juan con Andrés, con Carolina, etc. Y entonces se generan justamente esas confianzas de base para luego poder invitar al resto, ¿no? Tal como hablábamos hace un momento, para luego ser capaces de generar esa convocatoria más amplia. Este ejercicio también involucró, además de este reconocimiento y esta formulación de la imagen objetivo que estábamos viendo en las láminas anteriores, la formulación incluso de un modelo de gestión para entender cómo esta
cartera de proyectos que se estaba proponiendo, ¿cierto?, en este ejercicio, podía tener en definitiva una sostenibilidad futuro, algo muy propio de lo que hoy día discutimos, por ejemplo, en las materias de las iniciativas del drenaje urbano sostenible. El segundo caso es el Parque Urbano Isla Gautín, en Temuco, y yo bautizaba las temáticas que vamos a abordar como esta idea de las convergencias y divergencias en un entorno, ¿cierto?, a la co-construcción de un proyecto emblemático. Y digo co-construcción porque si bien esta iniciativa se postula, se adjudica mediante una licitación pública importante, que además en el fondo se enmarca dentro de un historial muy, muy amplio y áspero de iniciativas previas y de enfoques, de promesas incumplidas, etcétera. Una serie de dificultades tal como lo tiene cualquier tipo de proyecto importante o emblemático que se desarrolle sobre una determinada ciudad. Eh, Justamente partía de la base de ciertos desencuentros que había que de alguna forma ir calibrando. Acá vemos algunas imágenes de lo que hoy día se está ejecutando, estamos muy contentos de que pronto este proyecto ya sea una realidad. Justamente las instancias de participación del parque fueron destacadas en esta selección de prácticas. Uno de los aspectos interesantes fue que en estas prácticas participativas llegamos casi al 10% de la población, ¿cierto?, a través de instancias concretas y reales de participación en vivo, podríamos decir, ¿no?, presenciales, diríamos hoy día, y también utilizando las redes sociales y otros mecanismos remotos, algo que hoy día estamos muy acostumbrados a hacer, pero que en ese momento era una de las innovaciones, y la verdad que nos costó convencer, por ejemplo, a nuestra contraparte que eso era válido también de hacer, ¿no? Y no solamente sentarse a firmar las planillas de quienes entraban o salían de un salón. No me voy a detener mucho en esto, simplemente destacar acá algunas de las opiniones de los participantes, ¿cierto?, que les llamaba la atención esta alta participación. Claro, cuando en un territorio tan conflictivo, tan complejo y tan hermoso, ¿cierto?, tan maravillosamente valioso como es la Araucanía, no hay grandes instancias de encuentro. Justamente cuando uno convoca estas reuniones, no se habla solamente del parque, ¿no?, sino que se hablan de todas aquellas cosas que pueden llegar a tener cierta relación con el ámbito de la infraestructura verde asociada al parque, pero también aparecen múltiples aspectos que, en definitiva, van también sumándole cierta complejidad. Esta participación logró resolver entonces de manera eh, bastante importante todos los aspectos de divergencia que existían en el proyecto, especialmente en términos de los actores que participaban de él, de los programas que se involucraban en él, ¿cierto?, de una serie de elementos que tenían que ver también con aspectos muy significativos y sensibles, como por ejemplo el desarrollo de un memorial a los derechos humanos debido a los asesinatos ocurridos en este lugar, y por otra parte, en una, podríamos decir, espectro opuesto también, la relevancia que tenía, por ejemplo, el deporte en materia de la memoria asociada a la Liga Amateur de fútbol y la consideración, en definitiva, en el propio proyecto. Desde el punto de vista ecológico, hidrológico o hidráulico, ¿cierto?, el parque también generó una serie de debates e instancias que estaban relacionadas justamente a su condición de parque inundable, que de hecho fue un aspecto que nos sorprendió un poco en medio del proceso de diseño y que sin embargo, debido a esta, podríamos decir, buena voluntad y base en el fondo de confianza, lo asumimos como desafío, aun cuando ya estábamos pronto a terminar ese desarrollo ejecutivo, y finalmente termina siendo un valor importante, al cual también se le comienzan a asignar otros significados, más allá de su condición de infraestructura verde para el drenaje urbano sostenible, y que estaba relacionado justamente a su significancia cultural para dentro de la cosmovisión mapuche, ¿cierto?, en términos de la presencia del agua y la recuperación de ciertos espacios de los menocos, ¿no?, o humedales, que son parte, en definitiva, de la cultura propia de esa zona del territorio y que de hecho en parte también le han asignado el nombre a la propia ciudad de Temuco, ¿no?, como el lugar en definitiva donde se encuentran estos menocos o humedales. Hoy día podemos ver el desarrollo y la ejecución de ese proyecto, que tenía, como vemos acá en esta lámina,
un elemento central. Esta fue una de las láminas que entregamos para la propia licitación, ¿cierto? En donde el proceso de participación ciudadana era un elemento central, un elemento clave, que de alguna manera estaba relacionado también con parte de la identidad que queríamos asignarle a este ejercicio de parque, ¿no? Entender en definitiva un parque no como un desarrollo de diseño que hace un autor o una institución que se aboga esa facultad, sino que en realidad como el resultante de ejercicios participativos que van modelando finalmente ese territorio, ¿no? Y que por lo tanto tienen esta serie de secuencias y de etapas, como estamos viendo acá. Esta es la carta Gantt del proyecto, en donde vemos la importancia de los ejercicios de participación establecidos en distintas etapas, hasta finalmente lograr ese propósito que buscaba. Estos ejercicios estuvieron vinculados en primera instancia a esta idea del plenario, ¿no? De convocar en espacios abiertos. Por supuesto que el clima no ayudaba, porque además partimos la participación en un periodo invernal, pero bueno, la idea era generar estos foros, ¿cierto? Estas plazas, podríamos decir, donde se manifestaran en definitiva los distintos aspectos que tenían relación con esta iniciativa, y en donde, como les decía, pasábamos de esta idea más bien confrontacional que se ve en esta imagen de arriba, ¿cierto? Con todos mirando al frente y estableciendo sus demandas casi de manera particular y personal, hacia la comprensión en el fondo del parque como un espacio también social de encuentro finalmente, ¿no? En una región, en un territorio tan complejamente dividida, podríamos decir, o confrontada muchas veces en distintas materias. Dentro de este proceso involucramos justamente a las tecnologías de la información, en particular las redes sociales. En esa época estaba muy de moda el Facebook, hoy día podríamos tener muchas más redes funcionando, ojalá hubiésemos tenido Twitter, porque esos números que exhibíamos con gran orgullo probablemente hubiesen subido muchísimo más. Y era muy interesante la interacción que se generaba. Por ejemplo, cuando subíamos una determinada imagen objetivo, ¿cierto? Lo que comúnmente denominamos un render o un fotomontaje, y se generaban interacciones a nivel de los comentarios, por ejemplo, que también nos permitían, mediante su procesamiento, poder tomar ciertas decisiones de jerarquía, incluso de adecuación en los diseños, ¿no? Y en ese sentido, la participación entonces se amplifica cuando somos capaces también de involucrar el ámbito de las tecnologías, y probablemente hoy día eso es algo no solamente innovador, sino que ya podríamos decir es una línea base. La segunda parte del proceso involucró reconocer ciertos grupos focales de interés particular con los cuales necesitábamos en el fondo entablar conversaciones más íntimas, ¿no? Y por lo tanto comenzamos a establecer esta ronda de 9 mesas, que es un montón en el fondo, de instancias de participación con cada uno de estos actores. Podríamos destacar muchas de ellas. Las 9 fueron instancias maravillosas de aprendizaje, realmente de una emoción al poder conversar en torno a la co-creación, podríamos decir, ¿cierto?, de este espacio tan significativo para la ciudad como era este parque. Destacar quizá la de los pueblos originarios, que fue una experiencia muy, muy importante. En esa reunión tuvimos un facilitador que era un miembro de la propia comunidad de mapuches urbanos, ¿cierto?, que sirvió para poder en el fondo generar esa instancia introductoria en esa reunión, pero nosotros tuvimos alrededor de 40 minutos escuchando cómo los distintos actores, entre los cuales había el Lonco y otros personajes importantes de la comunidad, ¿cierto?, hablaban en mapudungún. Y nosotros, por supuesto, no entendíamos y nos remitimos simplemente a escuchar y a respetar ese espacio de diálogo, ¿no? Luego de esa instancia, en la cual, por supuesto, nuestra contraparte estaba muy nerviosa, el mediador se dirige a nosotros y nos plantea que ellos están de acuerdo en que podemos comenzar a conversar sobre la idea de parque, ¿no? O sea, esa instancia fue fundamental, y son justamente esos espacios que yo les mencionaba que es importante también de generar, ¿no? No apurar las cosas. Y en ese sentido también hay un diseño y un acuerdo con las contrapartes de este tipo de iniciativas que es importante establecer. El tercer proceso, una vez que se generaron todos estos consensos, ¿cierto?, y estas articulaciones con los distintos actores, tuvo que ver con la celebración, ¿no? Y con un concepto que es fundamental y que lo acuñó una miembro de nuestro equipo, ¿cierto?, esta idea de la apropiación ciudadana,
y que está relacionada justamente con ser capaces de vivir el espacio que vamos a intervenir, ¿no? Muchas veces nuestras intervenciones tienen que ver con espacios reales, concretos, y sin embargo las participaciones las hacemos alejados, indoor, ¿cierto? Desconectados de esos espacios que vamos a intervenir. En este caso teníamos la oportunidad de que además el entorno era ya en sí mismo increíble, pero justamente cuando hablamos de proyectos de infraestructura verde urbana para el drenaje urbano sostenible, uno de los principios claves es que esos espacios existen, están allí, ¿no? Y por lo tanto, los ámbitos de participación, cuando se dan en esos lugares, generan justamente estos, eh, estas relaciones de apropiación y uso del espacio que nos permite, casi como a modo de simulacro, entender lo que vamos a tener en un determinado futuro, ¿no? Y por lo tanto, estas iniciativas son clave también en el marco de los proyectos. Y por último, el Osvaldo, caso, ¿sí? disculpa cortito, a ver si podíamos pasar este último caso un poquito más rápido para poder dar paso a las próximas presentaciones. Disculpa. Dale, dale, vamos, esto es más corto. Y por último, el caso del Plan de Infraestructura Verde y el Parque Humedal Baquedano, que también lo vamos a revisar en una siguiente ocasión, ¿cierto? Plantea justamente el diseño como un ejercicio participativo de activación e involucramiento de las comunidades, y que en definitiva también pasa por comenzar a codefinir, ¿cierto? A compartir en la definición acerca de qué es lo que entendemos por un plan de infraestructura verde y cuáles son los elementos, los componentes, las unidades de paisaje, como finalmente terminamos mencionándolas, que son relevantes, ¿no? En ese sentido, la propia identificación de la matriz de base sobre la cual opera este plan justamente se genera a partir de estas instancias participativas que, al igual que lo que veíamos en los casos anteriores, contempla instancias diferenciadas de plenarios y luego instancias más focalizadas, ¿cierto? Que en este caso en particular generó también un fuerte compromiso con los lugares, ¿no? Es decir, hubo un ejercicio muy importante de la participación in situ, en terreno, involucrando además también de manera creativa, innovadora, a los distintos segmentos etarios, involucrando también a las infancias, que muchas veces son las que quedan efectivamente fuera de estos procesos participativos porque entendemos muchas veces que la participación es de los adultos, ¿no? Y ahí cometemos un gran error también, que en este caso pudimos trabajar justamente con los apoyos profesionales específicos y con la participación y en la colaboración también de los distintos establecimientos de jardines, escuelas y liceos de la ciudad para justamente poder entender estos espacios, poder definir finalmente de manera colectiva estos objetivos estratégicos, ¿cierto? Definir también de manera colectiva las imágenes objetivos, lo que estamos viendo acá en pantalla, es otro de los ejercicios que comúnmente implementamos en nuestras dinámicas de participación, que es la elaboración de las postales, que son efectivamente, tal como su nombre lo indica, postales que intentamos fabricar y que evidencian una situación futura y que de alguna manera establece también un vínculo con esas comunidades y con esos actores, porque tal como ocurre con las postales, son elementos o imágenes de un territorio al cual le tenemos afecto y que muchas veces nos interesa también regalar y extenderlo como obsequio a un otro, ¿no? Las postales son algo que también forman parte de estas iniciativas. La capacidad de priorizar proyectos, por ejemplo, de manera también participativa es fundamental y nos permitió reconocer e identificar este escenario sobre el cual finalmente se termina implementando el prototipo de infraestructura verde urbana y drenaje urbano, ¿cierto?, asociado al humedal baquedano, y que finalmente también ha abierto otras iniciativas de participación justamente en el ámbito del monitoreo y el seguimiento, a partir de iniciativas complementarias donde el rol de las comunidades y de la participación de las comunidades es clave, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta otra esfera de participación ex post a la implementación de las iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Osvaldo. Bueno, ese último caso en particular es súper